Bendiciones, amada iglesia, bendiciones en este nuevo día que el Señor nos da. Extendemos un saludo de amor, de fraternidad a todos y a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a esta hora. A los amigos, a los miembros de la iglesia, a los simpatizantes, a personas que se conectan desde varios lugares del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, muchas gracias por compartir este tiempo de adoración, de bendición para nosotros, de adoración a nuestro Dios, y que ojalá sea también un tiempo donde su palabra sea una aliciente, sea un motivo más para seguir caminando en medio de esta dificultad que estamos viviendo. Tenemos que empezar el día de hoy con noticias no muy buenas, con noticias que nos parten el corazón. Ya lo decíamos en el estudio bíblico del miércoles pasado, donde toqué un poco el tema de lo que está sucediendo en nuestro país. Para quienes no viven acá, de pronto será un desconocido, pero Colombia ha pasado en el último mes por aproximadamente 4 masacres, de las cuales hemos tenido conocimiento público. Y es muy doloroso ver cómo parece ser que volviéramos atrás en el tiempo, a aquellos momentos en los cuales la muerte y el baño de sangre de nuestros compatriotas era normal. Y no podemos volver a esa normalidad. No podemos seguir siendo indolentes, no podemos seguir siendo de ojos cerrados, de corazón cerrado frente a las situaciones que está viviendo nuestro país.
Y como iglesia queremos levantar la voz y decir que nos duele nuestro país, que nos duele lo que está sucediendo. Somos una iglesia que opta por el proyecto de vida, de amor, de reconciliación de Jesús de Nazaret, que es la esencia del Evangelio. Y ver cómo en nuestro país se vuelven a levantar estos actores armados y atentan contra la vida y contra la integridad de jóvenes, de indígenas, de campesinos, nos duele mucho. Independientemente de cuál sea la posición ideológica que de pronto haya detrás de esto, independientemente del pecado institucional y de la maldad que todo esto acarrea, independientemente de cuál sea nuestra posición frente a esto, la vida es sagrada. Y el Dios al cual adoramos es el Dios de la vida. Es un Dios que nos da la oportunidad de tener una vida y una vida en abundancia. O sea, como iglesia no podemos permitir ningún acto que vaya en contra de la dignidad, de la vida y la vida digna y la vida completa de cada una de las personas, de cualquier ser, en este caso de jóvenes, de campesinos, de indígenas. Como Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, oramos para que el Señor esté consolando las vidas de las personas que han sido afectadas por la pérdida de un ser querido. Sobre todo, oramos por nuestro país, para que no se siga bañando en sangre y en la sangre de sus jóvenes y de sus campesinos y de sus indígenas. Y oramos para que el Señor aquiete todas las intenciones de violencia, de muerte, de maldad que se mueven en todas estas situaciones. Oramos para que Dios destruya los planes de todos y cada uno de aquellos que lo único que quieren es sembrar miedo, es sembrar violencia y muerte. Como iglesia, nuestro proyecto es un proyecto de vida, de reconciliación, de paz, de perdón, siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret. No podemos permitir entonces de ninguna manera que la muerte, el dolor, la injusticia, la violencia sean normales para todos y cada uno de nosotros. Pedimos sus oraciones por nuestro país, pedimos para que Dios le dé sabiduría, pero sobre todo que le dé entereza y un verdadero sentido de justicia y de paz a este país. Por eso rogamos que ores con nosotros, que nos ayudes a seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Es lo que pedimos, muy humildemente, a todos y cada uno de los hermanos que nos escuchan hoy, de que oren por nuestro país y de que si de pronto ni cuenta nos habíamos dado de lo que estaba sucediendo también, que podamos sensibilizar nuestro corazón y nuestra mente frente a las realidades que estamos viviendo. Y sobre todo por la muerte de personas que son muy importantes para nosotros, nuestros jóvenes, nuestros campesinos y nuestros indígenas. Y ni qué hablar de los líderes sociales, de los periodistas, de tantas personas que están sufriendo el embate de la muerte violenta en nuestro país. Por eso el día de hoy, hermanos y hermanas, vamos a empezar a hablar de la gracia de Dios. ¿Por qué es importante hablar de la gracia de Dios en medio de un contexto de muerte? Hace un tiempo atrás veníamos haciéndolo en las predicaciones, pero bueno, hemos cambiado la modalidad para que tú puedas también tomar apunticos. Van a ser unas capsulitas muy pequeñitas acerca de la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida, no solamente teológicamente hablando, desde la perspectiva de lo que la Biblia nos enseña acerca de la gracia, que es nuestra salvación, que es nuestra razón de ser, sino también como proyecto de vida. Porque si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y lo mejor para hacerlo es entender la gracia. Así que a continuación de esto vamos simplemente a dar una capsulita cada domingo acerca de la gracia, de la importancia
que tiene este tema para la fe cristiana. Y vuelvo y lo repito, sobre todo hoy, en esta nueva normalidad, en medio de un contexto de muerte, de violencia, qué bueno hablar de la gracia de Dios. Y como les había dicho ahorita, vamos a empezar a dar algunos tips pequeñitos, algunas claves, capsulitas que tienen que ver con el tema de la gracia. Urgente hablar de la gracia de Dios en medio de esta situación de dolor, de tristeza, de crisis en la cual estamos viviendo. El primer versículo que quiero que tengan ustedes en cuenta para esto y que vayan por ahí copiándolo, guardándolo en sus agendas, es el versículo 9 del primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, mucho antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya nos había regalado ese don de la gracia por medio del cual nos salvó, haciéndonos un llamamiento santo. Muchas cosas que decir al respecto, sin embargo, quiero detenerme solo en una. Y es que la gracia de Dios es algo que, según este versículo, es inmerecida. Nos queda muy en claro que no podemos hablar de gracia sin hablar de un regalo inmerecido. La definición propiamente de la palabra gratia o charis en griego es precisamente eso: un favor del cual no tenemos ningún merecimiento, un favor gratuito, un favor que se da, y se da porque Dios así lo ha determinado. Este versículo nos dice que antes de los siglos, de los tiempos, Dios ya nos había dado ese favor. Por lo tanto, no es necesario preguntar, no es necesario tener algún requisito o alguna cosa por medio de la cual nos hagamos realmente merecedores de esta gracia, ¿no? La Biblia lo dice muy claramente, y esto es lo que vamos a empezar a ver en estas cortas capsulitas. La gracia es inmerecida, no por nuestras obras, dice este versículo, sino porque Dios quiso dárnosla. Y es tan importante hablar hoy en día de la gracia de Dios en un mundo donde lo que manda es el favor, pero el favor que se da y el favor que se devuelve. En un mundo donde nada es gratis, en un mundo donde todo lo que damos esperamos recibir, en un mundo donde damos por méritos y esperamos que los demás hagan cosas para ganar nuestro favor. En un mundo como este, se levanta la gracia de Dios diciéndonos que Dios da vida, salvación, bendición, la da por gracia, la da inmerecidamente, sin que tú y yo tengamos algún mérito, sin que tú y yo hagamos algo para merecerla. Entender la gracia inmerecida de Dios es entender que el proyecto de Dios es completamente diferente al nuestro. Que el proyecto de Dios nos llama a vivir una vida donde lo que mande, lo que sea el centro de nuestro accionar, sea la gracia. Una gracia que se nos ha sido dada sin merecerla. Y ahí empezamos a hablar del Dios de amor y de misericordia. Ahí empezamos a hablar de la grandeza de Dios. Un Dios que da, un Dios que salva, un Dios que llama, un Dios que bendice
sin que nosotros lo merezcamos. Por eso, toda nuestra vida debe servir a Dios. Recordemos entonces que estamos hablando de la gracia y que empezamos con 2 de Timoteo capítulo 1 al 9, una gracia inmerecida, que no depende de nuestras obras, sino del propósito eterno de Dios. Quédate con nosotros, ayúdanos en oración, disfruta de este espacio que hemos preparado para nuestro Dios. Esperamos que sea de bendición para ti también, pero recuerda que todo lo que hacemos es para honra y gloria de nuestro Dios. Así que permite al Espíritu Santo de Dios que sea obrando en tu vida, así como ha obrado y está obrando y obrará en la vida de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros y recuerda que la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla te recibe de brazos abiertos. Salmo 38, versículo 1 al 6. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Bajo control lo tienes todo, tu palabra es mi tesoro, creo en ti. Bajo control lo tienes todo, soberano puedo descansar en ti.
corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación, mi refugio seguro. Hoy vengo ante ti confiado en tu misericordia y en tu amor hacia mí. Yo te ofrezco mi cuerpo, alma y corazón y de cada miembro de nuestra familia. Te pido nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos la fe, paciencia y amor en el momento de las pruebas, que por los méritos y la sangre de tu Hijo amado, nos concedas vivir en tu paz y amor todos los días de nuestra vida. Amén. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Amén. Leemos Romanos 11, capítulos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a tener la lectura del Evangelio en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y los versículos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. En la mañana de hoy vamos a reflexionar en el texto del Evangelio, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, que ya nuestro hermano Carlos lo leyó. Y vamos a reflexionar en él, sobre todo prestando atención a la pregunta y a la respuesta que aparece en este texto. Texto que ha sido ciertamente de mucha discusión entre católicos y protestantes frente a la figura de Pedro y a la autoridad de éste como líder de la iglesia. Pero hoy no quiero que nos concentremos en Pedro, sino que avancemos un poco más y veamos el por qué es tan necesario dar una respuesta urgente el día de hoy. La pregunta que tenemos aquí es una pregunta que ha trazado la imaginación y el pensamiento de la humanidad por más de 2000 años. Es una pregunta que ha hecho que filósofos, estudiosos, artistas, músicos, literatos reflexionen acerca de una persona, de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchos han dado cantidad de respuestas, ambiguas unas a otras, unas muy parecidas entre ellas, otras completamente diferentes. Algunos dicen es un revolucionario, otros dicen él es amor, otros dicen es un maestro espiritual, otros dicen simplemente es un judío, o para otros, el Hijo de Dios, el Salvador. Si preguntamos hoy en día quién es Jesús, ciertamente nos vamos a encontrar con una cantidad de respuestas. Hoy Jesús puede ser mucho o nada dependiendo de a quién le preguntes. Por eso no quiero que nos concentremos tanto en la pregunta, sino más bien en la respuesta. Porque lo importante de una pregunta no es tanto el cuestionamiento, sino cómo se responde. Y es aquí donde ciertamente entra el papel de la iglesia, donde entramos tú y yo. Porque la pregunta de Jesús a sus discípulos hoy se traslada no a ellos en el primer siglo, sino a nosotros en el siglo XXI. La pregunta es hoy para nosotros. ¿Quién es Jesús hoy para el mundo y para la iglesia? Y más que dedicarnos a pensar en la pregunta, vamos a reflexionar en la respuesta, en una respuesta necesaria. Y ciertamente, en medio de la crisis que estamos viviendo, como humanidad, como iglesia, es necesario una respuesta, porque las crisis exigen respuestas. Y el texto nos habla de que ciertamente Jesús parece que estuviera también en un momento de crisis. Si leemos desde el capítulo 16 de los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que los fariseos y los saduceos venían persiguiendo y hostigando a Jesús con preguntas, presionándole para que diera señales de si él era verdaderamente el Hijo de Dios o no, de si era el Mesías o no. Pregúntense por un momento cómo se sentía Jesús, haciendo milagros, predicando la palabra de Dios, mostrando con señales, no solamente con palabras, sino con hechos concretos, que él era el Hijo de Dios, y las autoridades religiosas de su momento, todos dudando de él y tratando ya de matarlo porque lo consideraban hereje. Piensen un poco en esto. Jesús está
en una encrucijada donde los suyos lo están viendo como un hereje y quieren simplemente buscar la oportunidad de poner una piedrita en el zapato para que se caiga y terminar con él. En medio de esa dificultad, en medio de esa presión acerca de quién es él, de esa duda de las autoridades religiosas de su momento, de su tierra, de su propio pueblo, Jesús decide coger a sus discípulos y llevárselos. Quizás ellos estaban en la misma situación. Quizás Pedro también estaba dudando acerca de, ¿será que sí es el Mesías? Quizás Juan, Leví, Andrés, los demás discípulos estaban mirando las preguntas y la presión que hacían los saduceos y los fariseos frente a Jesús, y también ellos mismos estaban empezando un poco a dudar de si este era realmente el Mesías o no. Y frente a esa realidad es que Jesús toma a estos discípulos y se los lleva para un lugar. El versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Es como si Jesús cogiera a los discípulos y se los llevara para Cesarea de Filipo. Y cuando nosotros leemos este versículo decimos, claro, Cesarea de Filipo. Pero ¿sabemos nosotros realmente el significado de esta ciudad en este momento de crisis? Ciertamente cuando leemos Cesarea de Filipo podemos pasar por alto lo que esto significa. ¿Qué significaba Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo, el mismo nombre ya nos empieza a hablar mucho de ella. Cesarea, o sea, una ciudad dedicada, ¿sí? Ya ustedes lo dijeron, al César. Ese nombre indicaba que esta ciudad había sido dedicada al César. Los historiadores, los arqueólogos nos hablan de que en el primer siglo Cesarea de Filipo estaba llena de templos, aproximadamente unos 40 templos dedicados a las deidades del pueblo sirio-palestino que vivía en esa región en ese momento. Imagínense, más de 30 templos, 40 templos. Pero entre todos ellos sobresalía uno, que estaba enchapado en mármol blanco y que parecía la joya de esa ciudad. Un historiador del primer siglo, judío, llamado Flavio Josefo, escribe en uno de sus libros la majestuosidad del templo que existía en Cesarea de Filipo en el primer siglo. Este templo era dedicado, ya se pueden imaginar a quién, al César. La ciudad era dedicada al César y el templo principal, el más majestuoso de todos, también era dedicado al César. En el primer siglo, el Imperio Romano tenía el culto al César no solamente como autoridad política, sino también como una autoridad divina. El César era ciertamente adorado, venerado como alguien divino. Pregúntese en un momento el porqué de Jesús al llevar a sus discípulos de su tierra a esta ciudad, cundida de templos a otras deidades que no eran al Dios de Israel, con un templo majestuoso elevándose sobre todos los demás, dedicado al César, a la majestuosidad del Imperio Romano. ¿Por qué Jesús decide llevarse a sus discípulos de ahí hacia este lugar? Ciertamente parece que Jesús está buscando una respuesta urgente de parte de los suyos. Una respuesta que no tenga que estar cimentada en lo que dicen los demás o en lo que aprecian nuestros ojos. Es bellísimo poder pensar en el hecho de que Jesús, en vez de llevárselos para el monte Oreb, en vez de llevárselos para un lugar mucho más significativo para la fe de ellos, se los lleve para una ciudad que está dedicada a otros dioses y sobre todo a la deidad del Imperio Romano. Y es que parece ser que la intencionalidad de Jesús
es poder arrancar una respuesta urgente de sus discípulos. Es poder estar seguro de quiénes son aquellos que van a continuar con la labor que Él empezó, de quiénes van a ser los siguientes constructores de su reino. En medio de esa crisis se exige una respuesta. Y es que es necesario que respondamos. Es necesario que en medio de la crisis que estamos viviendo, así como los discípulos la vivieron en el primer siglo, así mismo la estamos viviendo hoy. Y es necesario que tú y yo, como iglesia, como seguidores de Jesús, como aquellos que han continuado con el legado de los discípulos que estuvieron en ese momento con Jesús en Cesarea de Filipo, también demos una respuesta. Y esta respuesta, ciertamente el Evangelio nos la va a ir mostrando de una manera bellísima. Jesús pregunta primero, ¿quién dice la gente que es Él? Y sus discípulos empiezan a hablar de Elías, de Jeremías, de un profeta, y ciertamente cuando vemos quién es Elías en la tradición de Israel, cuando vemos quién es Jeremías, nos vamos a dar cuenta que la comparación que están haciendo de Jesús es una muy alta, porque es la hora todavía de que los judíos, cuando celebran la Pascua, dejan una silla vacía, haciendo un simbolismo de que en esa silla, o esa silla va a ser precisamente para Elías. Y esto es porque Elías es un antecesor del Mesías, un antecesor del tiempo, del día de Yahvé. Lo mismo va a pasar con Jeremías. La literatura judía nos va a hablar de que Jeremías ciertamente es una figura también que abre paso al acontecimiento del Mesías. O sea, no están comparando a Jesús con cualquiera simplemente, lo están comparando con los personajes más representativos de la profecía en Israel, y no solo eso, sino con aquellos que van a estar antes del Mesías. Pero ciertamente Jesús no quiere quedarse con la pregunta en el nivel de qué dicen los demás, sino que apunta a la confidencialidad, apunta a la cercanía, apunta al discipulado. En otras palabras, apunta a la iglesia y les pregunta a ellos directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Al igual que puede pasar hoy, muchos de nosotros podemos responder o preguntarle al mundo y escuchar respuestas muy buenas acerca de Jesús, pero alejadas de la realidad. Y quizás si preguntamos a la misma iglesia, también podemos escuchar respuestas muy buenas acerca de Jesús, pero que pueden carecer de algo. Frente al silencio de los demás discípulos, que parece que el texto nos estuviera hablando que luego de la pregunta de Jesús, ¿y quién dicen ustedes?, parece que todos se hubieran quedado callados. Y el único que responde es Pedro. Y la respuesta de Pedro es una respuesta de experiencia. ¿Sí? Si las crisis exigen respuestas, la experiencia nos da la respuesta. ¿Y qué es la experiencia? Según cuentan los diccionarios y podemos investigar, la experiencia es el aprendizaje acumulativo que se gana a través de la calidad, la persistencia, la disciplina y la repetición. O sea que la experiencia nos habla de una situación en la que debemos estar disciplinadamente, persistentemente, repetitivamente, haciendo algo o acompañando a alguien, o con algo o con alguien, y que todo eso que vamos aprendiendo en ese accionar repetitivo se va convirtiendo en un aprendizaje, se va convirtiendo en sabiduría. Eso, según los diccionarios, es la experiencia. Y la respuesta de los discípulos es ciertamente una respuesta de experiencia.
Yo recuerdo una anécdota de mi vida, un espacio de mi vida. Recuerdo cuando conocí a quien considero hoy mi mejor amigo. Cuando lo conocí, nos conocimos en un campamento de jóvenes hace ya, no les voy a contar cuántos años. Estábamos bastante pelados y la primera impresión fue sencilla. Simplemente llegamos, un amigo en común nos presentó y nos dijo: te presento a mi amigo. Nos estrechamos la mano: mucho gusto Cristian, mucho gusto fulanito, y ahí quedó todo. Los primeros días que compartimos en este campamento, poco fue lo que pudimos compartir, aparte de sentarnos en una mesa, tocar guitarra, cantar y no más. Pasaron los años y empezamos a tener mucho más tiempo juntos. Empezamos a hablar, empezamos a salir, empezamos a jugar, empezamos a tocar juntos. Y se volvió de cierta manera una costumbre el compartir espacios comunes de juego, de risas, de alimento, de música, de iglesia, de sueños, de estudio. Y de una u otra manera, ese amigo que en la primera experiencia simplemente fue algo somero, se convirtió en lo que es hoy para mí. Alguien que considero un amigo y un hermano. ¿Y esto se debe a qué? A la experiencia. A la experiencia de estar compartiendo, persistiendo, dedicando tiempo, estando presente, haciendo las mismas cosas una y otra vez. La experiencia ciertamente nos habla de esa capacidad de conocer mucho más allá de la información y mucho más allá de lo que vemos, mucho más allá de lo que oímos. Y es allá donde Jesús está empujando a sus discípulos, a que vayan mucho más allá de lo que están diciendo sus coterráneos, fariseos, saduceos, que lo están presionando y cuestionando quién es Él. Y mucho más allá de lo que están viendo en Cesarea de Filipo, que les habla de una realidad completamente diferente a la que Jesús mismo les está mostrando. Por eso, en medio de las crisis, la experiencia nos da la respuesta. Es la experiencia la que nos permite ciertamente hablar y responder bien acerca de quién es Jesús. Y es que es importante decirlo, y decirlo a grandes voces, de que el mundo está pidiendo una respuesta y que la iglesia está necesitando una respuesta urgente hoy, en medio de esta crisis. Pero esa respuesta debe estar siempre precedida de la experiencia, porque va a ser la experiencia de nosotros con Jesús la que nos va a permitir hablarle de quién es realmente Jesús en el mundo, de quién es realmente Él para el mundo. Mientras la iglesia siga conceptualizando, vamos a dar información, pero no vamos a dar vida. Mientras nosotros sigamos pensando en cómo explicar mejor si es Dios o no es Dios, si cómo hizo o no hizo, vamos a seguir patinando, vamos a seguir estancados. No vamos a poder dar una respuesta concreta que hable de verdaderamente quién es Él para nosotros. El mundo nunca sabrá quién es Jesús mientras la iglesia siga conceptualizando mucho, pero viviendo poco. Mientras siga queriendo aprender mucho, pero experimentando poco. Mientras siga buscando crecer mucho, a la vez que da muy poco. También estamos hoy nosotros siendo confrontados, como Jesús también confrontó a sus discípulos, sacándolos del entorno cómodo en el que estaban y llevándolos a Cesarea de Filipo, en un entorno donde les decía mucho, pero a la misma vez no les comunicaba nada. Es ahí donde Jesús busca una respuesta de parte de todos y cada uno de nosotros, una respuesta urgente que hable de quién es verdaderamente el Maestro. Es aquí, hermano y hermana, donde Jesús nos ha traído. Nos ha traído en medio de esta crisis que estamos viviendo para que demos una respuesta.
Una respuesta que es mucho más que información, una respuesta que es mucho más que fe, una respuesta que es mucho más que doctrina, una respuesta que tiene que estar basada en la experiencia de nosotros con Él. Una respuesta que hable verdaderamente de quién es Jesús en el mundo y en la iglesia. Esta respuesta es ciertamente una respuesta de vida, una respuesta de tiempo, de persistencia, de constancia con Él, una respuesta de amor, una respuesta real, una respuesta, hermano y hermana, de vida y acción, que eso es lo que nos enseña la experiencia: vida y acción, persistencia, confianza, tiempo. No es una respuesta simplemente de fe y de conceptos y de doctrina, es una respuesta de vida y de acción, una respuesta de experiencia que hable del resucitado y de lo que Él es para nosotros hoy y de lo que Él significa para el mundo. Porque el mundo de hoy necesita saber quién es Jesús, así como lo necesitaban saber los fariseos y los saduceos, así como lo necesitaba saber Cesarea de Filipo. Hoy también necesitamos saber quién es Jesús para nosotros. Y esa respuesta, iglesia, está dada por la experiencia. Y es aquí donde quiero terminar, enfocándome en los últimos versículos de este pasaje. Y es que quiero recordar todo aquello que Jesús nos enseñó. Porque si ciertamente estamos hablando de dar una respuesta de experiencia, una respuesta que tenga que ver con nuestro tiempo, con nuestra persistencia, con nuestra disciplina, con nuestra vida y acción acerca de quién es Jesús para nosotros y para el mundo, también es importante, frente a eso, que sepamos y recordemos qué fue lo que Él nos enseñó. Porque si no recordamos eso, entonces nunca vamos a poder experimentarlo. Y recuerdo ciertamente el Evangelio que nos dice todo lo que Él quiere de nosotros. Y que todo eso nosotros lo podíamos hacer. Que así como Él nos amó, nosotros podíamos amar. Que así como Él se entregó por nosotros, nosotros también podíamos entregarnos por los demás. Que así como Él nos perdonó, nosotros también podemos perdonar. Que así como Él nos restauró, así también nosotros podemos restaurar. Que así también como Él nos reconcilió, nosotros también nos podemos reconciliar. Jesús fue claro, hermano y hermana. La respuesta que Él quiere que nosotros demos de Él en el mundo es el poder experimentar todo cuanto Él nos enseñó. Y esa experiencia está basada en entender de que tú y yo somos la boca, las manos, los pies de Jesús en el mundo. Hay que recordar también, para dar una respuesta de experiencia, de que no solamente Él nos enseñó y nos dijo todo lo que debíamos hacer, sino que también nos recordó que ciertamente cada vez que hacemos esto, a uno de los pequeños, a Él se lo estamos haciendo. Pablo lo diría de otra manera. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, hermano y hermana, para que nosotros experimentemos realmente a Jesús en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que Él nos dijo. Pero para que el mundo entienda a Jesús y experimente a Jesús, nosotros debemos hacer lo que Él hizo. Porque nosotros somos su cuerpo, somos sus ojos, su boca, sus manos, sus pies. La iglesia es el cuerpo de Jesús en el mundo. Por eso, para que el mundo experimente realmente quién es Él y para que nosotros podamos darle una respuesta verdadera al mundo, la iglesia debe actuar como Él actuó. Estamos llamados a visitar a un mundo encarcelado. Estamos llamados a quitarle al hambre a un mundo hambriento. Estamos llamados a darle de beber a un mundo sediento. Estamos llamados a visitar y a sanar a un mundo enfermo. Estamos llamados a cubrir a un mundo desnudo. Eso es la experiencia de Jesús. De eso se trata, responder realmente quién es Jesús para nosotros y para el mundo. De eso se trata,
de que todo lo que hagamos aquí en la tierra se haga allá en el cielo. Y termino con algo que el texto nos está mencionando. Las palabras de atar y desatar. Y es que ciertamente este tema de atar y desatar ha generado mucha controversia. Es que muchos han enseñado este tema de atar y desatar relacionado a las bendiciones y a las maldiciones. Yo desato bendiciones para el pueblo de Dios y ato maldiciones para que no dañen al pueblo de Dios. Y ciertamente estamos completamente equivocados, porque la experiencia de Jesús no nos habla de desatar bendiciones para nosotros y atar maldiciones. La experiencia de Jesús nos habla de algo diferente. Y es que también nada más con estudiar un poco acerca de esto nos damos cuenta que esta frase de atar y desatar era común en el primer siglo y sobre todo en el pensamiento judío. En otras palabras, el significado de atar y desatar es prohibir y permitir. Todos los que conocían a Jesús, todos los judíos de su tiempo sabían que cuando se hablaba de atar y desatar se estaba hablando metafóricamente de permitir y de prohibir. Yo prohíbo algo cuando lo ato y yo permito algo cuando lo desato. Y piensen bien en lo siguiente. Jesús está depositando en ti y en mí como iglesia esa potestad de permitir y de prohibir. Y en la experiencia de Jesús nos vamos a dar cuenta que Él lo que quiere es que prohibamos la injusticia, que prohibamos la mentira, que prohibamos la muerte, que prohibamos el odio, que prohibamos el rencor, que prohibamos la deshonestidad, que prohibamos todo aquello que va en contra del proyecto de Dios. Y más bien que nosotros como iglesia, a través de la experiencia de Jesús, permitamos el amor, permitamos la vida, permitamos la justicia, permitamos el perdón, permitamos la reconciliación. Que la iglesia pueda permitir vivir a Jesús en el mundo y no que empecemos a hacer prohibiciones absurdas o que sigamos predicando en atar y desatar demonios cuando lo que el verdadero texto, lo que Jesús nos está queriendo enseñar aquí no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la experiencia de vivirlo a Él aquí, que permitamos a la iglesia sanar al mundo enfermo, que permitamos a la iglesia dar de comer al hambriento, que permitamos que la iglesia dé de beber al sediento, que permitamos que la iglesia perdone al pecador, que permitamos que la iglesia reconcilie a aquel que está alejado de Dios, que permitamos que la iglesia dé vida en vez de dar muerte, y que prohibamos todo aquello, que lo atemos, todo aquello que vaya en contra de la experiencia de Jesús. Porque todo cuanto nosotros permitamos aquí en la tierra será permitido allá en el cielo. Y todo cuanto nosotros prohibamos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Démonos la oportunidad entonces, hermanos y hermanas, de dar una respuesta urgente a nosotros mismos como iglesia y al mundo, en la cual nos permitamos amar porque Él nos amó, nos permitamos perdonar porque Él nos perdonó, nos permitamos dar vida porque Él dio su vida por nosotros. Hermano y hermana, que la respuesta nuestra, esta respuesta urgente que necesitamos hoy, sea tan fuerte que el mundo pueda experimentar a Jesús. Y que tú y yo podamos también, en nuestro diario vivir, no solamente hablar de Él, no solamente cantar de Él, no solamente dar información acerca de Él, sino que podamos vivirlo. Porque las crisis exigen respuestas, pero la experiencia nos da las respuestas. Que la respuesta de un Jesús vivo, de un Jesús que vivimos a diario, sea tan fuerte que todos experimenten quién es realmente nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón y oremos.
hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el tambor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Hermanas y hermanos, en esta mañana hemos celebrado, hemos honrado su nombre. En esta mañana Él nos ha dicho a través de toda esta celebración y de la predicación de su palabra que Él es nuestra guía, que Él es nuestro camino y que solamente, como lo dice el Señor Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Así que, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 y 36, nosotros decimos: qué profundidad es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos continúa bendiciendo. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.